El doctor José Zamora Grant es responsable del cuerpo académico Garantismo y Política Criminal de la Universidad Autónoma de Tlaxcala e investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de la actual Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. El doctor Zamora Grant es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Sistema Penal y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Bien, es miembro comités doctorales de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y del Instituto Nacional de Ciencias Penales. También ha sido primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, director del Centro de Estudios, Investigación y Capacitación de la CET, presidente interino de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, secretario técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, director general de Prevención de Delitos y Servicios a la Comunidad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Es director general adjunto de Planeación de Políticas Públicas de Derechos Humanos en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Bueno, el doctor también cabe mencionar que pues tiene no uno, sino muchos libros que ya ha publicado de autoría personal, así como también ha participado en coautoría con otros distinguidos doctores. Asimismo, cabe mencionar que tiene capítulos y libros que se han publicado en prestigiosas casas editoriales, artículos e indexados. Bien, pues en esta breve presentación de su amplia trayectoria académica, con mucho gusto recibo al doctor José Zamora Grant, quien va a compartir a todos nosotros una, considero, me atrevo a decir a priori, porque bueno, le conozco de muchos años y es una autoridad en estos temas. Así que, por favor, doctor José Zamora Grant, inicie con su participación, por favor. Muchísimas gracias, querido amigo. Y gracias a la universidad por la invitación. Encantado de hacer unas reflexiones breves sobre estos temas de la postura o el rol de las víctimas en la justicia penal, particularmente la justicia penal mexicana. Y bueno, en estos minutos me gustaría problematizar un poco, ¿no? Es decir, dejar algunas preguntas que me parecen no encuentran respuesta todavía, y eso siempre acaba impactando en la posibilidad del eventual goce y garantía de derechos para ellas. Muchas rupturas epistemológicas en esto, las iré identificando rápidamente. Y bueno, los derechos para víctimas de los delitos empezaron a tener asidero, incluso en rango constitucional, en la última década del siglo pasado. Y hubo una reforma también importante hacia el año 2000, antes de la reforma en 2008 en materia de justicia penal, que nos llevó a los modelos procesales acusatorios. ¿Qué reflexionar aquí? La primera gran ruptura epistémica en esto es que el derecho penal, pues como lo conocemos, que nació ahí a los albores de la modernidad, del siglo XVIII, se fue fraguando en el siglo XIX y se arraigó bajo un modelo ideológico concreto, que es el de la ideología de la defensa social, ¿no? En estos dos siglos, y se heredó para el siglo siguiente, o sea, para el siglo XX.
Beccaria decía, la cultura de un siglo la hereda irremediablemente el siglo siguiente. Bueno, esto sucedió en temas de justicia penal. Pero ese derecho penal hizo énfasis justo en la defensa de la sociedad. Y todo eso, a la postre, se caracterizaría, la historia la documentaría, con modelos de justicia penal bastante represivos que, de hecho, excluyeron a las víctimas. O sea, no consideraban prácticamente derechos para las personas imputadas, pero para las víctimas de los delitos quedaban totalmente excluidas. El problema era de derecho público y entonces era un problema entre el Estado que acusaba y la persona acusada por haber violentado el orden social y los vínculos que mantenían, bueno, la ley que mantiene los vínculos unidos entre las personas. Con pretexto de la defensa social de los intereses públicos, insisto, se fue fraguando un derecho penal bastante represivo, pero culturalmente muy aceptado, ¿no? A grado tal que ya está muy documentado y muy afirmado por muchos autores. Si queremos una explicación de las dictaduras y los genocidios del siglo XX, pues habrá que ir a identificar cómo se fraguó esta cultura punitiva de defensa social durante el siglo previo, ¿no? Entonces, digamos que los derechos para las víctimas en la última década del siglo XIX y principios del siglo XX, pues tenían una rotura epistémica importante. Querían colocar derechos para las víctimas en un modelo de justicia penal que fue pensado justamente para lo contrario, para excluirlas, ¿no? Entonces, la epistemología de la defensa social tiene como presupuesto la protección de las víctimas respecto de las personas así señaladas como delincuentes, y en tal caso poco protectoras de aquellas que atentaban contra la sociedad organizada, ¿no? Sin reconocerles derechos, por supuesto. Entonces, bajo esta lógica, la defensa social supone que las personas son un objeto de utilidad social, ¿no? Y entonces lo que se pretende es defender a la sociedad a costa de las personas, pero no proteger a las personas. Y si quieres garantizarle derechos a las víctimas, entonces tienes que priorizar a las víctimas por sobre los intereses de defensa social. Entonces, digamos, las epistemologías se distinguen por tener un mismo origen en común, eh, pero con una teleología también en común, pero no puedes combinar epistemologías que tienen teleologías antagónicas. Los modelos procesales acusatorios, entonces, con el advenimiento hacia el 2008, ¿no?, en nuestro país, tienen también sus asegúnes, dicen en mi pueblo. ¿Por qué? Porque lo que se reformó fueron los modelos procesales que, como se argumentó, dejaron, en aquel momento, dejaron de ser inquisitivos para convertirse en acusatorios, es decir, un modelo procesal garante de los derechos de las personas, ¿no? Entonces, lo que se prioriza son los derechos de las personas por sobre las pretensiones punitivas del Estado. Y entonces, ya no las personas para o con fines utilitarios sociales, sino las personas como protagonistas a quienes se debe garantizar su acceso a la justicia. Bajo esta lógica, entonces, se desarrollan más derechos para las víctimas y se escuchaba más sensato, pues, en el sentido de que un modelo como el garantista, el proceso acusatorio de arraigo garantista, pues debe ser compatible con el desarrollo de derechos para las personas que entran en contacto con los sistemas penales. Y aunque, si le preguntamos a Ferrajoli, nos dirá la víctima del delito no está considerada en epistemología garantista, pues en este país y en algunos otros que también asumieron una reforma parecida, se incluyó como parte de la fórmula, ¿no? Incluso en nuestro país, pues es parte en los procedimientos penales con las posteriores, bueno, con el advenimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo esa lógica, entonces, las víctimas empiezan a tener cierto protagonismo con un mecanismo de garantía, el proceso modelo procesal acusatorio, que daba un poco o da un poco de mejores expectativas para la consecución de sus derechos. Sin embargo, hay otra ruptura epistémica. Nuestra reforma del 2008, que reformó el sistema penal en su variable procesal, es decir, transitamos de un modelo inquisitivo a un procesal acusatorio, dejó intacto el sistema
la ley retroactiva, es decir, los códigos penales no fueron tocados. Y los códigos penales están construidos bajo esa lógica de la defensa social, ¿no? Arraigan en el siglo XIX y el siglo XX. ¿Cuáles son las variables más evidentes? Penas muy elevadas y muchos tipos penales, entre otras variables. Entonces, tenemos un modelo sustantivo penal propio de una variable epistémica concreta, la de influencia ideológica de la defensa social, y un modelo procesal de arraigo epistémico garantista, ¿no? Pero el garantismo y la defensa social son dos cosas diferentes. Y no solo son epistemologías diferentes, sino que son epistemologías antagónicas. Es decir, buscan dos cosas diferentes. Yo no podría decir, bueno, pues defender a la sociedad y defender a las personas podría ser algo compatible, pero no del todo. No porque no es tan simple como solo expresarlo, sino que las variables punitivas de la ideología de la defensa social que se quedaron inmersas en las políticas públicas de la criminalidad, de la legislación y demás, en realidad cosifican a las personas para fines sociales, y eso es indigno. Y los modelos garantistas parten de la dignidad, donde no puedes cosificar a las personas. Estas no pueden ser objeto de utilidad social, no pueden ser objeto de violencia, no pueden ser objeto de nada. Luego, entonces, dos modelos epistémicos funcionando en una misma fórmula sistémica, el sistema penal. Y entonces hay una ruptura epistémica terrible. O defiendes a la sociedad a costa de las personas, o defiendes a las personas sobre pretexto de la sociedad. Y eso va por dos rutas totalmente diferentes. Esta ruptura epistémica tiene sus consecuencias. ¿Por qué? Porque, permítanme la expresión, tenemos sistemas penales que pretenden dos cosas que históricamente han sido antagónicas. O haces una cosa o haces la otra. Pero no ha logrado hacer las dos. No por cómo se fue construyendo la justicia penal y cómo se ha construido esta historia. Luego entonces tenemos el problema epistémico de que en el garantismo penal desarrollado principalmente por Ferrajoli o reformulado por él, pues él no desarrolló el modelo considerando a las víctimas como parte. La justicia penal se puso como parte y se le desarrollaron derechos, lo cual no está mal. Solo, insisto, y hablando en nombre de Ferrajoli, ya me desmentirá, él diría, la víctima del delito no es parte de la esencia del garantismo penal. El garantismo penal se preocupa por las personas víctimas de las violaciones a derechos humanos en su calidad de personas imputadas, para garantizar desde el derecho a la defensa, ¿no?, todo su acceso a la justicia, para lograr eso, la sanción para el culpable, pero la absolución para el inocente. Nosotros agregamos bajo esa fórmula traducida en el 20 constitucional y la reparación para las víctimas, lo cual me parece está muy bien, ¿no? Pero nuestro reto es cómo desarrollar, no solo en la ley, sino incluso para los académicos, teóricamente hablando, qué papel en realidad deben de cumplir las víctimas de los delitos en un modelo procesal acusatorio para la consecución de sus derechos, ¿no? Porque en el mundo de ser víctimas de los delitos suelen y acaban siendo víctimas también de violaciones a sus derechos humanos, merced a que difícilmente los sistemas penales y las personas que le operan logran garantizar todo el cúmulo de derechos en torno al acceso a la justicia. Básicamente, su acceso a la justicia. Y además, pues las cifras no mienten y están en el INEGI. Las posibilidades reales de proteger a una víctima desde la justicia penal son microscópicas, en realidad, microscópicas, sobre todo por el cúmulo de delitos que en realidad se están documentando en la realidad. No sé, más de 30 millones de delitos al año me parece que se documentan considerando la cifra negra, de los cuales el 7% se llegan a conocimiento de la justicia penal, pero ese 7% se convierte en un 100% de las personas oficialmente tratando de acceder a la justicia, pues eventualmente el 1% quizás encontrará una sentencia condenatoria, porque de ese 100%, que solo es el 7%, digamos, de la criminalidad real, pues llegan a conocimiento de un juez, llegan ante un juez porcentaje menor al 10%. Bueno, todas esas cifras ya están documentadas por el INEGI. Pero entonces tenemos un problema de realidad y un problema de rupturas epistémicas. Ni siquiera tenemos un sistema penal diseñado metodológicamente de manera. Creo que hay un básico error de método. Ferrajoli hace una reflexión
su libro de Derecho y Razón, de que debe haber una congruencia básica entre el modelo sustantivo penal y el modelo adjetivo penal, ¿no? Tienen que tener o responder a epistemologías compatibles, pero lo ideal sería que nuestro derecho sustantivo penal fuese también garantista, ¿no? Ha habido intentos por hacer reformas de los códigos penales en torno a un código penal único, ¿sí? Pero no me preocuparía tanto que fuera un código penal único o muchos códigos penales, ¿no? Sino uno que tuviera arraigo garantista. Y creo que ahí estamos a años, ¿no? Es decir, Serrajoli piensa que un modelo garantista, en un modelo garantista, una pena privativa de libertad no podría durar más allá de 10 años de prisión, ¿no? ¿Por qué? Porque cambian las finalidades, cambia la teleología, la defensa social pretende el castigo, ¿no? Cual está culturalmente muy arraigado, pero el garantismo no. El garantismo penal lo que pretende es evitar la venganza de los particulares, las venganzas de la víctima, la venganza de personas afines o solidarias con sus intereses cuando no hay justicia o hay impunidad. Y eso se logra, dice él, con menos años de prisión. Pero nosotros todo lo queremos por nosotros, ¿no? La justicia penal, no solo en México, en los países de Occidente, ¿no? Arrastrados por el populismo punitivo, queremos resolver los problemas sociales con el derecho penal. Pero lo que habría que poner como presupuesto es que el derecho penal de defensa social no nació para resolver problemas sociales, no nació para resolver problemas social delito, nació para decidirlo. No es un mecanismo idóneo para ello. Y con ello se nos ha olvidado desarrollar otros modelos de política pública, ¿no? Que sí ayuden a la prevención del delito, ¿no? Con lo que se han desarrollado, poco han logrado tener éxito. Bajo todas estas reflexiones, lo que dejo son preguntas, no respuestas, ¿no? Y lo que les invito es a un poco indagar sobre estas variables, estas rupturas epistémicas puestas sobre la mesa, respetando los 15 minutos que me han concedido y pues sin más agradecer y encantado de participar como cada año con ustedes. Gracias, querido doctor Rafael. Qué gusto haberle escuchado, doctor José Zamora Gran, como siempre, una excelente disertación, muy claro, muy preciso. Y solo me resta expresarle nuestra gratitud, respeto, agradecimiento y admiración. Un fuerte abrazo. Es recíproco, querido maestro. Muchas gracias. Gracias, muy amable.